realmente todo cristiano debe de bautizarse. Amén. Todo aquel que ha creído en Cristo debe de ser bautizado. Y lo que ahora van a hacer nuestros hermanos que vienen, creo, de San Cristóbal, y vienen también de San Luis de la Reina, el Jícaro también creo, ¿verdad? De 3 lugares. Ustedes lo que van a hacer es lo que realmente la Biblia enseña que se debe de hacer. Amén. No lo que enseña una denominación, porque hoy hay un resto de denominaciones. No estamos apegados a lo que enseña una denominación, sino a lo que enseña Jesús. Amén. Al mandato que se debe de cumplir, ¿verdad? Así es que es un gusto saludarles, estar con ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 20, verso 1 en adelante. Lucas, capítulo 20, verso 1 en adelante. Tenemos una representación acá como de 5 iglesias: San Andrés, San Luis, Amapala, el hermano Pablo y San Cristóbal y el Jícaro, ¿verdad? Sí. Así es que de ahí nos faltan algo otras, pero lo cierto es que no habían candidatos ahí, no hubo mucho interés para apoyar. De igual manera estamos acá nosotros para poder hacerlo, ¿verdad? Lo que hay que hacer. Lucas 20. Si ya tiene la palabra del Señor ahí en Lucas 20, leemos la palabra del Señor partiendo desde el verso 1. Dice así la palabra del Señor. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque estaban persuadidos de que Juan era profeta. Amén. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Ahí dejamos la palabra y pueden sentarse para que oigamos la palabra del Señor. Jesús mismo fue enfrentado a ciertas preguntas que de alguna manera le hacían a aquellas personas consideradas como los mejores de ese tiempo. Sí. Como los ancianos del pueblo, los escribas, los fariseos, que eran personas que realmente tenían la ley de Dios en sus manos, pero que habían dejado de practicar la ley de Dios y se habían apartado siguiendo directamente sus propios mandamientos o sus propios decretos y ordenanzas, y aboliendo directamente la palabra del Señor. Lo que a ellos directamente les impacta y le preguntan a Jesús cuando Cristo entra a la sinagoga de ellos, y dice la Biblia que Jesús les comenzó a anunciar el evangelio. Amén. El evangelio. Ahora, el evangelio ya sabemos que son buenas noticias para salvación. Pero cuando llega un evangélico a un lugar, a una comunidad donde hay religiosos, la gente como que se asusta, ¿verdad? La gente como que se siente incómoda. ¿Pero por qué se sienten incómodos? Porque realmente no han entendido lo que es el verdadero evangelio del reino de Dios. Amén. Pero para los que hemos entendido el verdadero evangelio del reino de Dios, sabemos que ese evangelio nos ha traído esperanza de salvación y de vida eterna. Amén. Todos alaban el nombre del Señor. Eso es, y sabemos que estamos dentro del evangelio y nos han traído esperanza y salvación y vida eterna.
Ahora el evangelio, el propósito del evangelio es alcanzar al ser humano para que éste obedezca a lo que se anuncia, a lo que se predica relacionado con el evangelio del reino de Dios. Ahora, en este caso dice la Biblia de que llegaron a Cristo y le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces eso? De alguna manera hay gente que ha llegado a preguntar con qué autoridad los evangélicos están volviendo a bautizar a las personas. Pues aquí la respuesta está que la única autoridad que hemos recibido no es la autoridad que era un hombre. La autoridad que hemos recibido es la autoridad que Jesús nos ha dado. Amén. El día que nos ungió y nos llamó y nos perdonó, tenemos ahora el privilegio de hablar de la palabra del evangelio del reino de Dios. Amén. Y es por eso que el evangélico que se convierte a la palabra de Dios verdaderamente no ocupa tener un título académico o un nivel muy súper dotado en los conocimientos. Con solo que sea obediente, el Espíritu Santo lo usa para hablar del evangelio. Amén. Y es por eso que se acerca el hermano humilde a hablarle al vecino, a hablarle al amigo del evangelio del Señor. Y le dice que ahora tú me estás hablando del evangelio. Bueno, es que él está hablando del evangelio porque ya tuvo un encuentro con el evangelio verdadero. Amén. Aleluya. Ahora, en este caso, vienen ellos y le dicen al Señor, ¿con qué autoridad tú haces esas cosas? En otras palabras, ¿quién te ha autorizado? No hemos visto que te haya autorizado los principales sacerdotes del pueblo. No hemos visto nada de eso. Pero Jesús ya había sido autorizado. ¿Cuántos me dicen el Amén. Y para venir a hablar de las buenas nuevas de salvación. Amén. Ahora, de acuerdo a la palabra del Señor, cuando esta pregunta surge, le dicen, ¿de dónde pues? ¿Quién te ha autorizado para que tú prediques, para que tú anuncies el evangelio del reino de Dios? Ahora Jesús les dice, les voy a hacer yo también una pregunta a ustedes y quiero que me respondan. Y el Señor les dice, el bautismo de Juan, le dice él, ¿era del cielo o era de los hombres? En otras palabras, Jesús les hace la pregunta, ¿pueden decirme ustedes si Juan fue enviado de Dios o no era enviado de Dios? Y yo quiero que usted me entienda por qué Jesús usa a Juan en este sentido. Amén. Y es que Jesús sabía que Juan había sido enviado por Dios. Amén. Aleluya. Y Jesús sabía que Juan había sido enviado por Dios a preparar el camino de su Hijo. Amén. Y por eso Jesús sabía de que Juan era un gran profeta de Dios. Así es. Pero ese profeta que Dios había enviado, ellos no le habían querido recibir el mensaje. De alguna manera habían rechazado la palabra. Ahora Jesús pregunta y dice, ¿de dónde era el bautismo? ¿Era de los hombres o era del cielo? Cuando ellos oyeron esto, se encontraron encerrados. Sí. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Los mismos encerrados se encuentra el religioso cuando usted le dice, bueno, la Biblia dice que hay que creer para ser bautizado. Amén. Pero él ya creyó que fue bautizado, cree de adelante para atrás. Sí. Y esto es aquí para adelante. ¿Cuántos bendicen? Amén. Entonces, el bautismo religioso, usted como niño no supo la hora que lo bautizaron. Amén. Pero usted tiene que creer que ya lo bautizaron. Pero la Biblia no dice eso, que yo voy a creer que ya me bautizaron. La Biblia dice que yo tengo que creer para ser bautizado. Amén. Ese es el nombre de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice de que ellos comenzaron a decir, si decimos que es del cielo, pues van a decir que entonces ¿por qué no creímos? Sí. Y si decimos que es de los hombres, dice, tenían a Juan como un gran profeta de Dios. Amén. Sí. En otras palabras, se encontraron encerrados. Sí. ¿Y sabe cómo le dijeron? A la verdad no sabemos. Pues Jesús les dijo, si ustedes no saben, pues tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago. Aleluya. ¿Sabe por qué Jesús no les dice? Porque ellos estaban conscientes de que en la ley de Moisés estaba escrito, en los profetas, de que Dios enviaría a su Hijo a redimir a la humanidad y que vendría a traer esperanza de salvación a la humanidad. Pero ¿por qué ellos no quieren recibirlo? Porque de alguna manera ellos no querían sujetarse a la verdadera voluntad del Mesías enviado. Amén. Ahora, el bautismo no es un mandato de los hombres. El bautismo no es una ordenanza de una iglesia. El bautismo es una ordenanza divina de parte de Dios. Amén. Y que se debe de cumplir tal y como el Señor lo enseña en su palabra. Sí. Ahora, el bautismo es una ordenanza
divina de Dios para su pueblo. Sí. Que todo el que cree debe de ser bautizado. Bautizado. Ahora Jesús enseñó el evangelio, enseñó el bautismo y posteriormente hay una palabra que dice en Marcos capítulo 16, verso 15. Jesús les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. En otras palabras, lo que Jesús predicaba, dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice él, y fuere bautizado, este será Salvo. Aleluya. quiera, será Condenado. eso está bien claro. Ahora, es decir, que una persona que ya creyó, el siguiente paso que debe de dar para mostrar obediencia Sí. a la palabra de Dios es ser bautizado. Amén. ¿Me entiende? Ahora, hay personas aquí, pero que no haya ni uno, porque yo no lo considero que esté convertido un miembro, una miembra que aceptó a Cristo y tiene un año de estar en la iglesia y todavía está pensando a ver cuándo se va a bautizar. Si no se bautiza es porque no está preparado. Y si no está preparado, no es salvo, porque él mismo dice, no estoy preparado ni para bautizar. Así es. ¿Estamos entendiendo? Amén. Tú no estás preparada o preparado ni para bautizarte, pues mucho menos estás preparada para irte con Cristo. Santo. Denle una ofrenda de palmas al Señor si le gusta. Aleluya. Si no le gusta, no lo haga. Ahora, pero la realidad esa es. O sea, mira, el bautismo es un momento especial. Amén. Que uno quiere hacerlo. Cuando yo acepté, era un joven en Estados Unidos, yo acepté el evangelio. Y yo ya había oído por 5 años y más oyendo la palabra de Dios. Y sabía que había que creer y había que bautizarse. Y cuando iban a bautizar, yo les dije, yo quiero ser bautizado. Me dijeron no, porque usted todavía no ha recibido todo el estudio que les damos. Le dije yo, mire, para ser bautizado lo que se ocupa es creer de todo corazón. Y luego haber tenido frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Me entiende? Y luego le digo yo hasta he soñado que ya me estoy bautizando. No sé si algunos de los que vienen a bautizarse Dios les reveló que se bautizaran o no. Santo. Porque a veces nadie no tiene revelación, dice voy a bautizarme porque me lo están exigiendo. El bautismo no es una exigencia, estimada y estimado. El bautismo es una obediencia. Amén. Que voluntariamente usted se somete porque quiere sepultar su vida para vivir conforme a la palabra de nuestro Dios. Ahora, yo lo soñé y me dieron la oportunidad de bautizarme y después me discipularon. Sí. Pero yo había oído mucho. Es decir, que un miembro tiene que ser discipulado Sí, también. sí. Pero vamos a dejar a eso a un lado. Ahora, de acuerdo a la palabra del Señor, Jesús manda a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio. Amén. Los que se bautizan son los que han recibido el evangelio del Señor. Sí. Así Son es. los que han oído el evangelio del Señor. Son los que deciden obedecer el evangelio del Señor. Amén. Ahora, estimada o estimado que se va a bautizar, no venga tan alegre solo a bautizarse. Siga alegre todos los días de su vida. Amén. Cristo va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Ahora, de acuerdo a la palabra del Señor, Jesús ordena que el bautismo se debe de cumplir porque es una ordenanza divina de parte de Él. Es un mandato, una ordenanza que hay que cumplirla. Ahora, de acuerdo a la palabra del Señor, la Biblia dice que Él les habla que prediquen el Evangelio y que bauticen a todo aquel que crea en el Evangelio. Así es. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia dice que los primeros cristianos predicaban el Evangelio y la gente aceptaba y se bautizaba. Sí. Según Hechos capítulo 2, verso 38, dice así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Amén. Los que se han bautizado deben de recibir la palabra de Dios. Amén. Deben de estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios para que luego se bauticen. Amén, así es. Pero si la recibimos y luego vivimos como que no hemos recibido nada, de nada nos sirve. Sí. De nada nos sirve. Ahora yo quiero que usted vea, de acuerdo a la palabra de Dios, ellos recibieron la palabra y fueron bautizados. Era el mandato de la iglesia primitiva, lo habían recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, de acuerdo a la palabra del Señor también, en Hechos capítulo 8 y en el verso 12, dice que cuando Felipe llegó a Samaria, les anunciaba el evangelio y la gente unánime oía y veía las maravillas que Dios hacía a través de Felipe. Y dice la palabra del Señor
que cuando él les habla del evangelio y les habla del bautismo, dice de que muchos fueron bautizados. Sí. Hombres y mujeres, dice la Biblia, creyeron y fueron bautizados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que el bautismo bíblico es donde la persona oye el evangelio, recibe el evangelio, cree de todo corazón y se dispone a obedecer al Señor, haciéndose bautizar en el agua, cumpliendo la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué hace usted qué más hacemos en el acto de bautizarnos? Primero, aseguramos nuestra salvación. Amén. Sí. Porque es algo que ya el Señor ha establecido que así se debe de hacer. Amén. Pero además de eso, estamos dando a conocer públicamente ante la iglesia, ante los que nos ven, que sepultamos nuestra vida para vivir en obediencia conforme a la palabra del Señor. Amén. Terminamos Romanos capítulo 6. Dice Pablo ahí que en el bautismo también somos sepultados para poder resucitar a vivir una vida que agrade al Señor. Amén. Dice en Romanos 6:1. ¿Qué pues, dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Puede abundar dones en tu vida espiritual. Sí. Puede abundar gracia para servir al Señor. Puede abundar alegría para estar en la iglesia conectado en los programas del Señor. Si tú no permaneces en la gracia, no. Aquí dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Pero cuando la persona se aparta del pecado, sí, se consagra a la palabra, se santifica por la palabra de Dios, entonces la gracia de Cristo comienza a abundar en él. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Morimos al pecado para resucitar, para que la gracia de Cristo abunde en nuestras vidas. Amén. Entonces, ahora, yo no sé cuántos tienen la gracia de Cristo. Amén. Y no solo la gracia de Cristo. Pablo dice que los cristianos tenemos la mente de nuestro Señor. Amén. Una mente santa, una mente pura, ¿verdad? Sí. Ahora, en este sentido, Pablo dice de que no podemos seguir en el pecado para que la gracia abunde. Porque si ya morimos, dice, al pecado, ¿cómo aún vamos a vivir en él? Sí. ¿Sabe cuál es el momento que usted muere al pecado? En el momento que usted recibe la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que usted recibe el perdón, pero luego viene a ser bautizado para poder hacerlo públicamente en un simbolismo de que usted sepulta su vida para consagrar directamente toda su vida a servir a nuestro Dios. Romanos capítulo 6, verso 3 dice, ¿o no sabéis? Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. Amén. Qué feo se mira cuando actuamos mal ya como evangélicos. Sí, hermano. Sí. Y va a la iglesia evangélica. Sí. Evangélico. Y ya se bautizó, dice. Sí. De nada le sirvió, dice. Sí. Mira a nosotros cómo los dan, esos chaparrazos. Sí. Y mire, el hermano es miembro de su iglesia y ya se bautizó, pero mire cómo anda caído. Sí, Sí. es que se descuidó, le dice uno. ¡Santo! No, es que se desarrancó, no que se descuidó. Y mire, y no es que se descuida. Sí. Nadie peca por descuido. Sí. Todo lo hace premeditadamente. Lo pensamos y luego lo accionamos. No es como cuando usted va caminando que de repente resbaló, pero luego se paró. Pero ya el que se queda allá es que ahí quiere estar. ¡Sí! ¡Santo! Oh, no sé si usted me está entendiendo. ¡Amén! Una ¡Gloria a cosa es Dios! descuido, un resbalón, pero luego usted vuelve a estar en pie firme. Sí. Pero hablemos de un resbalón que usted le echó una mentira a alguien, no que se fue a adulterar, porque ella es pecado premeditado. ¡Sí! Sí. ¿Usted me entiende? ¡Amén! O sea, me habló un resbalón que usted cuando acordó mintió, cuando acordó ofendió, cuando acordó se robó algo de repente, ¿verdad? Sin querer queriendo. Pero ahora si vamos a hablar de un proyecto planificado, usted es un desobediente. ¡Amén! Y necesita un buen arrepentimiento. ¡Santo! Y si ya no le funciona el arrepentimiento, usted es un candidato para el reino del juego. ¡Sí! Así es, así es. El juego eterno. Sí. Porque hay dos reinos.
El reino del amado Hijo y el reino de la perdición. Amén. Ahora, yo voy a terminar con esto. Solamente quiero que usted vea que bíblicamente somos sepultados Sí. en el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó entre los muertos, así también nosotros andemos en vida Nueva. nueva. Sí. Es decir, vida nueva, mente nueva, corazón nuevo, proyección nueva. ¿Y quién no quiere estar nuevo, verdad? Amén. ¿Cuánto no diera yo por volver a 15 años? Pero tengo una mente nueva que estoy como de 20. ¿Me entiende? Mi hermano Pablo tiene una mente de 15. Hermano, si usted se envejece porque quiere, envejecerse interiormente. Ya le voy a dar la práctica. Pablo dice, mientras este cuerpo exterior, este cuerpo, dice Pablo, se va deteriorando, este físico, no obstante el interior, dice Pablo, se va Renovando. rejuveneciendo. Sí. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Rejuvenezcas espiritualmente, como el águila, bote todo lo viejo y renuévese y se va a sentir como que está de 15 y de 20. Amén. Amén. Espiritualmente, renuévese. Por eso dice la Biblia que ya ahora para que vivamos una vida nueva. ¿Y qué dice Pablo a los Corintios? De modo, dice Pablo a los Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva Criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y Y aquí todas son hechas nueva. Un fuerte aplauso si tienes una vida nueva. Camina como nuevo, como cristiano convertido al verdadero evangelio del Señor. Amén. Si tú lo haces, la gracia del Señor va a abundar en ti. Y usted que se bautiza va a traer a otro para Cristo. Y Hey. va a traer a gente para el Señor. Hey. Muchos se bautizan y se quedan ahí sentados en la silla, no hacen nada. Así es. No, los verdaderos discípulos de Cristo creyeron, se bautizaron y luego Él los envió a predicar el Evangelio. Amén. Usted que ya fue capacitado y discipulado a predicar el Evangelio. Amén. Ya es bautizado, tiene un nuevo reto de seguir predicando las buenas nuevas de ¡Aleluya! Señor. ¡Gloria a No Dios! siga esperando ¡Santo! que los mismos viejos de la iglesia hagan las cosas. Métase usted. ¡Hey! Y va a ver la gloria de Dios. ¡Santo! En su vida. Va a comenzar a ser de bendición en la iglesia. Amén. Cuando yo llegué a la iglesia fui de bendición y estoy siendo de bendición todavía. Amén. Y el Señor no nos ha llamado para ser hermanos de fracaso, nos ha Sí. llamado para triunfar espiritualmente. Amén. Toda mi juventud me apartó el Señor por su gracia. De 13 años me santifiqué a buscar de Dios. A los 17 ya acepté y aquí estoy y el Señor me ha guardado. Hemos andado cerca de excavarnos, sí, pero el Señor nos ha guardado. Porque sabe que cuando Dios te llama, Él es poderoso para guardarte sin caída. Amén. Cuando tú quieres servirle, Él mira el deseo que tú tienes de Sí. servirle. Y Él te ayuda, te bendice y te da la fuerza para seguir avanzando. Puestos de pie, le damos gracias al Señor Amén. por su palabra. El bautismo es un mandato de Dios para su pueblo, una ordenanza divina de parte de Dios para su pueblo. No es de los hombres, es de Dios. Oramos, Amén. Padre, en esta tarde.